Por lo tanto, os decía que nos encontramos con que a partir del ácido acético principalmente vamos a producir metano y otros productos más sencillos. El pH conseguimos subirle porque empiezan a desaparecer los ácidos y aquí es donde se empieza ya a producir realmente la estabilización de la materia orgánica. Empieza a producirse esa mineralización donde la materia orgánica formada por ácidos grasos de cadena corta es transformada en CO2 y en metano. Estos metanos son insolubles, con lo cual se desprenden rápidamente y migran del sistema, con lo cual hemos conseguido reducir el sustrato inicialmente, transformarlo y reducirlo, estabilizarlo. ¿Cómo se produce esta acción de las bacterias de la fase metanogénica? Pues merced a estas bacterias, las metanogénicas, que principalmente son dos grupos, las acetoclásticas y las hidrogenofílicas. Fijaos que la proporción apropiada sería un 70% de acetoclásticas y un 30% de hidrogenofílicas. Las acetoclásticas son las que a través del ácido transforman el ácido acético en metano, y las hidrogenofílicas lo que hacen es transformar el hidrógeno, que actuaba como inhibidor de la formación de bacterias acidófilas, lo transforma junto con el CO2 en metano. La proporción ya os he dicho que es 70 acetoclásticas y 30 hidrogenofílicas. Las acetoclásticas son de crecimiento muy lento, pero si las comparamos con las hidrogenofílicas, muy lento. Las hidrogenofílicas también son lentas, pero del orden de horas, tardan 6 horas en reproducirse. Sin embargo, crecen muy lento, de 2 a 3 horas y hasta 10 días para su reproducción. Las acetoclásticas lo que consiguen es, a través de eliminar el ácido acético, consiguen que el pH lo suben, desaparecen los ácidos y consiguen que el pH sube. Y además se mantenga ahí porque la producción de CO2 forma una solución tampón con el bicarbonato presente en los lodos. Y a diferencia de las bacterias acidogénicas, no le afecta la concentración de hidrógeno. Recordar que el hidrógeno era un inhibidor de las bacterias acidogénicas. Y de ahí la importancia de las bacterias hidrogenofílicas, que estaban, recordar, en una proporción de 30 frente a 70%, que aun siendo son más rápidas que las anteriores, pero siguen siendo muy lentas, y lo que producen es, junto con el CO2 y el hidrógeno, lo eliminan transformándose en metano. Esto es muy importante porque si consiguen estas bacterias hidrogenofílicas eliminar la formación de ácido propiónico y butírico, pues al eliminar el hidrógeno eliminan ese inhibidor de los ácidos propiónicos y butíricos. Entonces son realmente las que cortan el bacalao en este sistema de digestión anaerobia. Sin ellas, la fase acidófila desaparecería porque sería imposible ese hidrógeno eliminarlo. Por lo tanto, la etapa de fermentación metánica es la realmente limitante en el proceso, ya que las poblaciones crecen muy lentamente. Es la fase última y es la fase a la que... Y fijaos que tampoco esto es un sistema donde a partir de este minuto, de este instante de tiempo, empieza a producirse la metanogénesis y a partir de este otro empieza a producirse la fase de acidogénesis. No, tenemos un todo donde hay momentos en los que priman unas u otras bacterias. El resumen de todo esto sería que tenemos tres bacterias. La hidrólisis, que me transforma las largas cadenas insolubles en otras que ya son más solubles. La fermentación ácida, si por ejemplo tuviésemos glucosa, pues lo que conseguimos es esa glucosa transformarla en ácido acético. Se pueden transformar en productos intermedios como serían el propiónico o el butírico, incluso el fórmico. Pero el ácido acético es el principal y ese ácido acético es capaz de transformarse en metano y CO2 y como se me desprende también hidrógeno en el proceso, pues el hidrógeno está capaz junto con el CO2 de transformarse en metano. Esto tiene la ventaja de que la eliminación del hidrógeno evita la inhibición de las bacterias estas formadoras de ácidos que me forman el ácido acético, que es un elemento clave para la posterior formación del metano. Bueno, esto es lo que os he estado contando, ¿no? Ahí tiene que haber un equilibrio dinámico entre los microorganismos, por lo tanto, que forman ácido y metano.
¿vale? Y las bacterias, dentro del grupo de las bacterias metanogénicas, las bacterias hidrogenofílicas juegan un gran papel. Por lo tanto, hay ciertas sinergias, un efecto sintrópico entre ambos organismos, los acidógenos y los metanogénicos. Los acidógenos, mira, yo te produzco alimento para ti, bacterias metanogénicas, pero tengo el inconveniente de que genero hidrógeno, pero sé que tú, bacteria metanogénica, vas a comerte o alimentarte de los compuestos solubles de cadena corta que yo produzco, pero además, ¿sabes qué? Que te digo que voy a conseguir eliminarte el hidrógeno. Yo te elimino el hidrógeno que evita la formación de organismos acidogénicos. Ese es el principal fundamento de esa simbiosis que se produce o esa actitud, esa sintropía entre las bacterias acidogénicas y metanogénicas. Fijaos, en todos los procesos de digestión anaerobia, procesos biológicos anaerobios, hay 4 aspectos que actúan clave. Uno es la presencia, más que presencia, la ausencia del oxígeno, porque como haya oxígeno es imposible que se produzcan estos procedimientos anaeróbicos. La ausencia de oxígeno, el pH, la temperatura y los nutrientes. Las bacterias metanogénicas, recordar que en los procesos biológicos aeróbicos se intentaba, por ejemplo, los fagos activos alcanzar unos niveles de en torno a 2 miligramos litro de oxígeno disuelto para facilitar los procesos de oxidación biológica. Bueno, pues en los procesos anaeróbicos, las bacterias metanogénicas son estrictamente anaeróbicas y concentraciones tan pequeñas como estas que pone aquí, de 0,01 miligramos litro, nos inhiben completamente el proceso. Aparte que no olvidemos el importante peligro que supone la presencia, por muy pequeña que sea, de oxígeno en un ambiente en el que se está produciendo metano. Se puede llegar a producir incluso una explosión, ¿no? Por lo tanto, la ausencia de oxígeno es clave en estos procesos de digestión anaeróbica. Los pHs, bueno, habéis visto que hay un gran grupo de bacterias. Las bacterias hidrolíticas, que transforman la solubilización de las cadenas largas, el rompimiento de las cadenas largas en cortas. Las bacterias acidogénicas, que eran las formadoras de ácido, las cetogénicas, que eran las que me transformaban el propiónico y el butírico en ácido acético, y las bacterias metanogénicas, que eran de 2 tipos, en las que yo conseguía transformar el ácido acético y el hidrógeno junto con el CO2 en metano. Es imposible fijar en un organismo vivo, con masa viva que está interactuando, el fijar un pH óptimo, porque es imposible, ¿no? Pero sí que, y además eso sería lo ideal, pero el problema es que lo que es óptimo para las hidrolíticas no es el óptimo para las acidogénicas. Por tanto, se suele trabajar o intentar trabajar en rangos de pH, ¿no? Entre 6 y 7 es lo razonable, o 6 y 7,5 es lo razonable. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio dinámico en la formación de los ácidos. La temperatura es otro papel que juega muy importante. Fijaos que a mayor temperatura, menor solubilidad de los gases, y la temperatura juega un papel en la generación de microorganismos. Las propias reacciones metabólicas se ven aceleradas por la influencia de la temperatura. Cuanto más temperatura, pues más rápida es la reacción. Luego juegan un papel muy importante en la producción o en la propia actividad de los microorganismos, y ya digo, en la solubilidad de CO2 y sales. Por otro lado, la velocidad de asimilación del sustrato, si representásemos en el eje de las X las temperaturas y en el eje de las Y los kilos de bio5 por kilo de biomasa, y considerando 3 grupos de bacterias, las criófilas, que son las que se producen hasta los 20 grados, las mesófilas de 20 a 45 y las termófilas, que son de 55 a 75, veremos que hay unos rangos óptimos de temperatura donde el pico de las termófilas se produce entre 49 y 57 y el de las mesófilas entre 20 y 38. Esto nos va a marcar las temperaturas o el rango de temperaturas ideal que tenemos que tener en un digestor.